Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en un nuevo capítulo de GTA 4, así que arrancamos con el capítulo número 19. No sé si recuerdan en anteriores videos, vayan al canal a visitarlo. Ahí están las anteriores misiones, amigos. Este es el capítulo número 19. Ya llevamos varias misiones avanzadas. Entonces, vamos con la siguiente. Ya quiero terminar esta saga porque la empezamos ya de hace un buen tiempo y no la he podido terminar, chicos. Y creo que ya es justo y necesario, ¿no? Que la terminemos y que la verdad, bien o mal, si se puede ayudar a la comunidad a ver, ahora sí que tanto ver a las misiones, que vean que también no les dé miedo si piensan que el GTA es muy difícil pasar las misiones, porque mucha gente, incluyéndome, a veces agarramos Oh, fuck. Ustedes no vieron eso, ¿eh? Me ha pasado que, por ejemplo, yo soy de los que entraba al GTA siempre y me ponía a hacer masacre en la ciudad, ya saben. Me divertía, la verdad, bastante. Empezaba a provocar a las bandas, me chocaba la policía, que me siguieran las estrellas. Pero llega un momento que se vuelve muy monótono y sí se llega a aburrir uno, ¿no? Entonces ahorita me quise comprometer en terminar todas las misiones. Uy, pensé que sí nos íbamos a chocar. Entonces, así también nos da para explorar todas las ciudades, todas las islas de Liberty City, ver todos los rascacielos y edificios, bares, tiendas, misiones nuevas, nuevas mafias. Al final de cuentas también te va haciendo una expansión en lo que tú vas realizando las misiones y entonces ya ahorita ya vamos avanzaditos. Creo que vamos por la misión 30, si no me equivoco, para arriba. Ya considero que ya vamos muy avanzados. Así que bueno amigos, les di una breve introducción de lo que hemos estado grabando en los anteriores capítulos. Y no sé si recuerdan que tenemos una misión pendiente de una entrevista. Vamos a llegar aquí de vestido de abogánsters y veamos qué tal, cómo nos va. Si hay dinero, si nos dan bastante dinero de por medio, de qué trata la misión. Eh, Sé que esta es por parte de McReady, del policía, el hermano, se puede decir que de los buenos, entre comillas, el que es justo y está del lado de la justicia, pero pues sabemos que de los McReady no se puede esperar así como que mucho, tanta bondad nada más así porque sí, ¿no? Entonces vamos a entrar a ver qué tal. Les dejo la cinemática, amigos. It's Nico Bellic. I'm here for an interview. Come in, I'll buzz you through. Ok, bueno, vamos a pasar. Ya nos dijo la chica que entremos. Mr. Bellic, welcome. I'll just see if Mr. Mr. Bellic. Final interview. Que dice que sigamos a la recepcionista. Ella es la que nos va a llevar al despacho de Mr. Goldberg. Goldberg is such a saint. Señor He Goldberg. teaches kids to swim, you know. He's just so warm and giving. All he cares about is making the world a better place. And boy, are you in trouble if you get in his way. Do you think he'll like me? He's just in here. Don't be nervous. He doesn't bite. No muerde. Pues que muerda esta. Pues bueno, Hello, Nico. les sigo diciendo, What's that les short sigo for, dejando los Nikolai? diálogos, chicos. I'm looking for a man who can get jobs done right. Nikolai, I like your resume. You seem to be the sort of man who would go the extra distance. I just need to take another look. Get myself reacquainted with your experience. Ok, señor Goldberg. Mr. Goldberg. Espero que esté preparado para Sure, esto que stand voy a up if hacer. you want to. Whatever makes you comfortable.
Esta es parte de la entrevista también. Shit, they're on my desk. I never hurt Ok. anyone. I wouldn't be here if you'd Apuntamos never hurt y... anyone. ¿Qué es eso? Hace con los archivos. Mata a Goldberg. Sopas. You didn't see anything, okay? Hora de visitar al señor Goldberg también. Pero en el más allá. Bueno, por aquí nos la vamos a llevar un poco tranquis. Como les comentaba, esta misión yo le corté, pero es la tercera vez que le intento. Sabemos que en la tercera es la vencida. Sí me costó trabajo, no tanto por el tema de esta parte, no se me complica tanto, la verdad. Esta parte sí la puede pasar sin dificultad. O sea, sí me llegan a disparar, pero no tanto. Inclusive las 3 veces pasé la primera parte, pero hay una segunda parte. Ya cuando salimos del edificio nos rodea la policía y es muy complicado, la verdad, escapar de ellos. Lo que ya vi que en la tercera más o menos ahí le encontré un truco es de que no es quedarme a confrontarlos, sino tratar de salir corriendo, agarrar una patrulla e irse. Porque si yo me pongo a pelear con ellos, a confrontarlos, solo me voy a gastar las balas, me van a estar disparando. Y creo que no tienen límite de ataque. O sea, ellos pueden estar entrando hasta que tú mejor te peles. Creo que esa era la dinámica desde un principio. Entonces ahorita en esta tercera oportunidad vamos a ir de lleno corriendo. Ahí está, ya están entrando. Ya nos aparece el radar de que nos están, estamos en el radar de los policías y que pues hay que ver la manera de escapar de ellos. Y justamente en este punto es donde les comentaba, yo me quedaba a pelear, les tiraba granadas, esto, aquello. Y salía muy débil, con muy poca vida. Y la única vez que me pude salir así como ahorita, porque me quedaba peleando, le intenté salirme, pero me empezaron a seguir con 4 estrellas. Entonces dije, voy a intentar y evitar prácticamente mejor usar armas de calibre alto, así como una granada, bazooka, etcétera, ¿no? Y que solamente sea los policías, así como ahorita. Efectivamente ya podemos ir con Francis. La anterior vez que lo intenté me siguieron 4 patrullas y antes de esa, o sea, en la penúltima fueron 4 patrullas. En la anterior, antepenúltima, me mataron saliendo porque si eran demasiados policías me quedé yo batallando con ellos, y yo pensaba que era eso, o sea, guerrear con ellos hasta que ya queden poquito y ya uno se escape, pero luego es imposible porque si tú peleas con ellos y matas a varios, se activan las 4 estrellas y es prácticamente imposible huir de ellos porque ya te empieza a seguir la SWAT y todo eso. O sea, las fuerzas especiales te vienen en camiones blindados y todo ese embrollo. Entonces aquí nada más con dos estrellas ya sabemos que no se nos complica tanto. O sea, sí es pasable, ¿no? O sea, hemos ya logrado varias veces escapar de 2 estrellas durante todas las misiones hasta este capítulo. Here are the files. Great. Peace at last. I feel cleansed. You silenced Goldberg too, right? I don't need to worry about him? He's done. Whoa, music to my ears. A weight has been lifted. Here's your payment. Pues hemos terminado la misión. Fue un éxito, complicado, sí. También el efecto tanto positivo o negativo que causa en la historia nosotros como jugadores, sí es un poco lamentable el tema de que la persona que acabamos de asesinar prácticamente en el juego es alguien que era pues buena persona, o sea, se preocupaba por los niños,
daba conferencia a niños, a los parques, enseñaba natación y pues prácticamente era millonario, pero era muy altruista y era buena persona y de mucha admiración. Entonces Francis lo quiso borrar del mapa, algunos sus motivos tendrá. Y pues nosotros ya sabemos que nos acoplamos al jugador, el jugador lo hace todo por supervivencia y necesidad al final de cuentas, porque él llegó, como sabemos, al país como alguien nuevo que pues busca hacerse también de una posición económica, y pues también sabemos que su misión principal es encontrar a un enemigo del pasado, y para eso Nico, necesita hi. contactos It's también. Katie, Patrick's sister. Hey, Y bueno, what's como up? nosotros I was seguimos con la misión directa, wondering amigos, no if vamos a you aceptar wanted cita to de do ningún something personaje sometime. I don't normally like the de la hooking night out with my trama, brothers, alguna but invitación, you a seem salida y different. todo Maybe eso. I am Entonces different. Come pick me up. I'm seguimos free now. con la siguiente misión. Sure, Le I'll vamos a be decir there in que the sí, next pero al hour. final de cuentas voy I'll a see you guardar la then, Kate. partida para See you, seguir Nico. con la siguiente misión, chicos. No vamos a ir a la cita. Entonces guardamos la partida y seguimos. Ya echamos la siesta, ahora sí, ya estamos recargados. Directo a la otra misión que tengamos por hacer. Y vámonos en la moto que dejamos aquí guardadita en el parqueo. Sabía que en algún momento la íbamos a usar. Esa la usé, no la usé, sino ay, casi le pegó a la poli. Esta la encontré en una parte del Boyan City, que es, bueno, no City, es es en la parte norte, ¿no? Donde estaba Elizabeth Torres, Maney, la casa de Mallory y así, ¿no? Por ahí encontré una parte, estaban conversando unos ahí de barrio, así, un tiroteo, y vi la moto, dije, se veía padre el diseño, así que la guardé. Así que tampoco la quiero, mejor la voy a... Ajá, eso me gustó, vieron, tenía como un tipo display adelante, o sea, es prácticamente su faro, ¿no? Que tiene, pero tiene como forma de display, está genial. La voy a guardar para otra ocasión, supongo que me va a servir para alguna misión de persecución o algo así que tengamos que realizar. Entonces mejor vamos a parar un taxi, amigos. Ya saben, la vieja confiable cuando vamos a zonas que ya sabemos o conocemos, para evitarles toda la rutina del recorrido, que a veces sí está largo. Ahorita vamos a lo que es Duques, que está donde empezamos, que es por Playa Hope, al norte de Playa Hope. Bueno, en mero norte es Boyan City. Bueno, yo sigo con Boyan City, toda la ciudad, ¿no? Es como tal. Pero Boyan es donde estaba Mallory, donde fue la casa cuando salieron corriendo porque les quemaron todo. Ahí está en el mapa. Lo de Paqui se llama Duques. Y en la parte sur es donde está Playa Hobbs y la estación de metro, y todo eso es donde están los rusos. En esta parte donde estamos prácticamente es de puro irlandeses, y un poquito más, por así decirlo, al oeste de donde estamos aquí, está la banda de los jamaiquinos. Así que antes que nada, mejor me voy a aventar otra misión en lo que regresa nuestro camarada Francis, porque en lo que vamos a guardar la partida y pasa 24 horas o no sé tantas horas, en lo que llega, pues mejor vamos a hacer otra misión en lo que llega Francis, y ya hacemos, bueno, no Francis, perdón, Paqui. Estoy confundiendo, es que son hermanos, Francis y Paqui son hermanos. Jerry y Fred, algo así, son varios hermanos, ¿no? Así que por eso la confusión. Aye. So, you fought in the war? You know a lot. Yes, you're looking for some people. We're all looking for that special someone. But most of us don't want to kill them when we find them. Most murders
are committed by people you know. Most wives are killed by their husbands. Yes, and my wife had better stop sleeping with that tennis coach or... I'm joking. I'm sure your wife doesn't need to sleep around. Well, I'm joking. I'm sure she does. Funny. I'm divorced. My wife can sleep with whoever she wants. Interesting. I'm not divorced. I was never married. No details. I need you to go find someone for me. I'll be getting a picture through shortly. This is important. So why use me? We always use people like you. Karen, Michelle, she was the same. Someone with something to lose, but not much to live for. What's in it for me? 2 things. 1, you don't get 100 murders pinned on you. 2, maybe I will help you. And maybe I won't. Now get access to a police computer and wait for my message. Go! Pues no tenemos de otra más que cumplir y obedecer. Porque decidimos al final de cuentas trabajar con este señor. Con un nombre raro. Siempre se me olvida algo así de paper. No recuerdo. De hecho, las misiones de él se representan con una U. Tiene una U abreviada y una UL y dice algo así de paper. O sea, no de paper de papel, sino como paper. No sé cómo se pronuncia, no recuerdo muy bien. Pero pues, la verdad, tampoco es algo como que sea muy relevante. Él no nos pide tantas misiones. Creo que esta es la última, quizás otra más. No recuerdo que me pida tantas. Y bueno, aquí ya provocamos a la poli. La misión consiste en conseguir un vehículo de una patrulla para identificar el sujeto que nos mandaron a buscar, a atrapar. Así que vamos a hacerle una finta aquí a la policía, así a la Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho. Fium, fium, fium. Ok. A que no me agarras. Ay, se acerca. Ay. Si me abre, me quitan las armas y todo, me mete al bote. Y la verdad, ahorita no queremos gastar más de lo que ya hemos gastado en armas, amigos. La verdad, a mí me encanta, antes de ir a misión, siempre irme recargado. Y yo gasto mucho en armas, la verdad. Siempre voy al barrio chino. En el barrio chino de aquí de Algoquín. Hay buenas armas, así que vamos a ver. Los más buscados. Buscar por foto. Ve a la guarida de Timajep. No sé cómo se pronuncia eso. A la guarida se escucha así como de que vamos a enfrentarnos a un tipo de voz o algo así, ya saben, cuando dice ve a la guarida de Ganondorf. Pero para mí no es imposible, amigos. Así que vamos a hacer el cruce del puente. Ok. Vamos a toda velocidad. No hay vehículos, no hay tráfico, así que podemos aprovechar todo el buen tramo. Uy, casi le damos a la otra policía. Estoy yendo lo más rápido posible. No le hice corte de transición para que vean todo el recorrido que estamos haciendo. Tampoco no creo que nos falte mucho, porque la verdad ya avanzamos bastante. Que sí estoy
me estoy dando un poco de cuenta es de que puede que sea de Algoquín, como les digo, siempre de Algoquín, y que vayamos a Duques o a Broker, donde empezamos nuestras primeras misiones, que estaba Vladimir, Mikhail Faustin y todos esos, los rusos. Les dije que ahí sí les iba a cortar la transición, pero como ahorita sí vamos a toda velocidad, y pues igual para que vayan experimentando toda el cambio, ¿no?, de escenario de la isla de Joaquín a llegar a los Duques y al Broker, que es la primera isla en la que estábamos. Hemos llegado. I found this place. There are a bunch of guys hanging around. Well, he must be in there, Nico. Dispose of them all. We're doing a Bueno, favor amigos, for our comrades in the east. You better start se doing me ve, some favors esas soon. son las misiones que me gustan. Sí se ve que son varios tipos y... Disculpen por no apagar la sirena. Se me fue la onda en lo que me quedé platicando y viendo el camino y todo, ¿no? Yo digo que empezamos con un granadazo, la única que nos queda. Vamos a ver si nos funciona de algo. Ok. No, está, ya nos estamos despachando a la gente desde ahorita. No sé cuántos sean. Esperemos no esté complicada como la anterior misión que nos mandó Francis, porque la verdad últimamente sí he estado viendo que ya las misiones están un poco más complicadas que antes. Cada vez se va aumentando la dificultad. Ahí está asomando la cholla. No les damos. Se ve muy... No se termina de descubrir su cabeza. O sea, está muy escondido. No quiere sentir el poder serbio. Como a la... En la nalga. En la pelona. Salgan perritas, salgan perritas. Que aquí los estoy esperando. Los que quieran. A ver cuántos son. Toma. Oye, el de la pelona sigue vivo, no lo había visto. Ese creo que fue Trilling. Ok, a ver, vamos a ver cómo nos escabullimos primero por acá. This has gone far enough. Ahora. No veo a nadie ya. Entonces vamos a subir. Me quedé un poquito en shock porque pensé que había uno, pero no. Ah, son varios aquí. Damn you! Did that hurt? Que hay uno acá atrás, otro acá. Todos lados. Die, you shit! Ese tiene pistola. Ya le disparamos en la mano. Vamos a hacer que sienta un poco de mandanga y que sienta el poder serbio de Nico Bellic. One more! Ahí está, papu. Ahora sí. Fuck, man. You are died. Come on, let's go. Creo que faltan poquitos ya. Ya este es el último nivel. Fue en la parte de abajo. ¿Cómo lo digo? Bueno,
según el mapa faltan 2 puntos rojos. Entonces creo que ya... Ahí está, eres el enemigo. El boss. Y la foto. Bueno, no parece el de la foto. Entonces era el anterior o qué onda. Quién sabe. Pero ya cumplimos. Did you serve your purpose? Yes. Then you are that much closer to finding the man you are after. That strange feeling deep inside? That's the feeling of satisfaction after you did something good. Congratulations. Goodbye. Ok, chicos, finalizamos la misión anterior y venimos a armarnos. Como les comento, a mí yo soy muy precavido en las misiones, me gusta equiparme. Y pues la verdad las primeras misiones que hicimos muchas veces no nos equipamos como ahora. Y ahorita las misiones se empezaron a notar la dificultad, que sí tienes que ir armado, preparado y con sed de venganza. Así que prácticamente ya no podemos ir como que tan a la ligera con una pistolita y nada más con la Mac de metralletita ahí chica, ¿no? O sea, ya inclusive ya la AK-47 ya la dejamos de usar. Y ahorita ya estamos usando la más precisa. Así que vamos a llevarnos también unas de estas. No nos viene nada mal. De hecho ya no tengo granadas, así que podemos comprar de estas también. Y bueno, fue un placer, joven. Ahí no está la salida por acá. Y aprovechando, reyes y reinas, no olviden suscribirse y darle like a la campanita para que no se pierdan las notificaciones de las siguientes misiones. Así que los esperamos en el canal de Kaelus. Me arrepentí un poquito de no comprar más armamentos, amigos, así que venimos al que les digo, al Armor de Algoquín, que es del barrio chino. La verdad, aquí están las mejores armas para mí, más que en la primera y tercera ciudad. Y aparte la zona está genial. Así que nos arrepentimos por no haber comprado el chaleco, porque sí, luego como les comento, ya las misiones de ahorita están más complicadas. Ya no están tanto de que vas, no sé, persecución a una persona o ir a acabar con un tipo, pero nada más te enfrentas con 3, máximo unos 6, ¿no? Y ahorita sí ya son policías, mafias, bandas, ¿no? Pero con más números de sicarios, así que ya hay que ir más preparados. El barrio chino. Estamos en el barrio chino, amigos. Aquí están las triadas chinas. Pues que le puedo comentar, más adelante será un poco relevante esta zona. Aquí hay una mafia con la cual tiene cierta competencia las mafias italianas, que ya prácticamente nos estamos empezando a involucrar en ellas. Ya conocimos a Rey Boschino. Más adelante vamos a incursionar más en las misiones de las familias italianas, cuáles tienen más poder, cuáles se quieren empezar a meter, ¿no? Entre las 5 grandes familias y todo eso. Bueno, aquí tomamos taxi para ir a la siguiente misión, que está en Duques. Evitamos el recorrido. Les dejo los diálogos, amigos, para que los disfruten. There he is, Nico Bellic. Nico, these are my 2 brothers. Well, 2 of my brothers, the 2 that count, Derek and Gerald. Hi.
Derek has just returned to the family fold after a good few years in the old country, involved in the struggle. Sort of like you, I'd imagine. And Jerry's the man. And you remember Michael, St. Michael? Yes, it's nice to meet you. Nico's a trip, man. I met him through that Puerto Rican coke dealer. So you want to involve him in family business? What do you know about him? What I know is he likes a fight and he ain't the fucking law. Oh. No offense, mister. That ain't good enough. Well, it's good enough for me. He's a good lad, Jerry. Was I talking to you, inbred halfwit? I make a point of not talking to the unfortunate victims of brother-sister marriage. Don't you speak about my parents like that. Oh, you're like fucking Cleopatra. 15 generations of brother-sisters fucking, and you're so thick you take orders off my idiot brother Packy. Who's so stupid he had to tattoo his name on his arm? If there is a problem, I'll go. No trouble. I have other ways of making money. There's no problem. Jerry just likes to think he knows best about everything, which is why he's been married 3 times already and still won't admit he likes men. No problem. I'll leave you boys to it. Don't screw up. Packy, take care of Derek. He's been away. And you? Nothing personal, but don't fuck with my family. Or I will fuck with yours. All right. Algo intimidante. Algo intimidante el primo de Packy, Derek. Bueno, vamos a buscar un vehículo para pasar por ellos y vamos directo a la misión de asaltar un banco, amigos. Bueno, amigos, hicimos un largo recorrido para obtener este vehículo, inclusive nos empezó a seguir la policía, pero pues ya nos zafamos de eso. Buscamos a nuestro personal de confianza. Oh, pobre nuestro amigo, la acaban de atropellar. ¿Qué onda ahí? No se aplicaron para que se bajaran todos acá, empezaron a dispararle. ¿Dónde quedó el barrio? Barrio irlandés, Irish Pub. Bueno, chicos, pues vamos con una musicona acá, mucho flow. Les dejo los diálogos, disfrútenlo. And each take down a security guard. Me and St. Michael here are gonna handle the civilians, while Nico and Derek manage the employees. Anyone tries anything, you put them down hard. Once the situation has been controlled, Derek's going to rig the vault door with explosives. Heads up! There's another cop car! Turn right. In 10 yards, turn left. Please make a U-turn. What the? PE4? I never heard of that. It's some limey name for C4 that Derek here picked up over there. I ain't having this argument with you, Patrick. Safe to say, what we're using is controllable enough to go through any vault door without incinerating whatever's inside. Not gonna leave much residue on the notes either, so they should be washable. Oh, they're going to be washable, all right. Can't wait to see what sort of kick C4 residue is gonna give me when I snort up a line of chop through one of them notes. First, you're a fucking charmer, Patrick. Second, it's PE4, not C4. Whatever, at least I'm honest about my habits, Derek. You know nothing about nothing, Patrick. I'm honest about me demons. Hit the needle on the old head there, did I, Derek? Expression is, hit the nail on the head, Packy. Really, Michael? You don't think I know that? And Jerry was right about you, Mikey. Your parents must have been twins to produce a kid as dumb as you. I'm surprised you ain't got 3 eyes, no balls, and a club foot. Don't bring my parents into this, Packy. All right, all right. We all know what we're doing. Once the vault door blows, I want Nico and Michael to go down into the vault to get the money while me and my brother handle the crowd control. All makes sense to me. If you guys can stop arguing for a few minutes, then I think we might be okay. Pues bueno, estuvo bueno el diálogo, la verdad es que es una familia, como les había comentado antes, muy peculiar. Lo bueno que Nico al final de cuentas tiene bajo control, con cierta humildad, pero también seguridad, que la misión va a salir con éxito y que deje un poco el problema, ¿no? Porque siempre están discutiendo como tal. Entonces, nuestro vehículo está a punto de estallar.
Si estalla, de hecho perdemos la misión y nos vamos al caño, pero ya llegamos, así que... Qué manera de llegar. Let's make this clean, boys. No civilian casualties. None of you fucking fucks move! Get on the floor! None of you is gonna get a medal for playing hero. All you're gonna get is a bullet to the heart. Don't none of you worry about nothing. We're here for the bank's money. It's going to a greater cause. Shut up and handle the safe! Open the door! Open the door! Open the door! Open the fucking door! Okay, wait a minute. I got it. Get on the floor! Now! But sir... You too! Okay. Hey, yo, I'm a gun club member. I'm gonna take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name, son? Luis, but this ain't such a good idea, bro. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places, but I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, my friend. Come on. The PE-4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Now listen, people, we're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people, fuck your cause. That shit's over. Ireland's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you said bloody Ireland. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you! Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Fuck! We told you not to fuck with us! Shit! Michael! Saint fucking Michael! Fucking shit! Get the money! Me and my brother will watch the kids! Eso sí fue de gangster, chicos, de gangster. Pues la misión como tal no es cualquier cosa. Estamos robando un banco, en Liberty City, donde la seguridad es extrema y hay muchas mafias. Entonces todo aquí es muy caótico. Hay que hacerlo todo con cuidado. Así que sigamos avanzando. Pues bueno, amigos, quiero comentarles que llevo intentando pasar la misión igual como en la anterior misión. La tercera es la vencida. Se me ha hecho muy complicada. De hecho, recuerdo que esta sí se me había hecho complicada esta misión. No hay nada que no podamos hacer con nuestro protagonista, amigos. Ok. Chúpala. Ok. Hay una de las cosas especiales escondido. Cree que no lo veo. Tomándose con Gabriel. Tómala. Una granadita para que se aliviane. También tenemos a pura pistolita, papá. Pura pistolita. Nos tiramos a puro pistolazo. Está complicada esta misión. Demasiado. Pero nada que no podamos lograr. Aparte de tener una compañía, una mafia irlandesa a nuestra espalda. Sí, a Paki y a Derek. Vamos a ir recogiendo algunas armas. Las que podamos.
Está duro el tiroteo. Se escucha pero intenso. A ver. Bueno, que por este lado ya no hay mucho. Vamos a ayudar a nuestros compañeros porque si los abandonamos mucho y se alejan de nosotros, perdemos la misión. Granadazo. Así la tiramos. Ok. Es demasiado. Creo que le di en la parte del área del tanque de gasolina. Pues explotó muy instantáneo, ¿no? Aquí llegaron más refuerzos. Tirar una granada. El paro. Ya recargamos. A seguir avanzando con nuestros compañeros. Ahí me disparan. O serán los mismos a los que le estaba yo disparando. Que luego se suben también de, o sea, a veces también de la escalera. A ver qué procede después de esta parte. Está larga la misión porque, o sea, primero llevamos a los irlandeses hasta el banco. Pasa el suceso del banco, lo robamos. De ahí pasamos a esta parte. De ahí seguimos a otra parte. Es el bando chino. Por aquí es donde compramos las armas. O sea, no exactamente en este callejón, pero sí es creo que en la parte de los alrededores. Creía que se iba a escapar. Si nos alejan ellos, nosotros perdemos la misión, así que nos podemos alejarnos. Corre, Bobby, corre. Ok, ya vamos por la otra parte. Persigue el helicóptero, helicóptero. Y a nuestros compañeros. Ya de hecho, concluyendo esta misión, amigos, terminamos este capítulo número 19 de GTA. Sorry, bro. Yo te curo. Llévatela leve. Vamos a ver si hay por aquí algún botiquín. Bueno, no lo necesitamos por ahora, pero ¿dónde salen cada vez que los volteo? Veo que salen bastante. A mí hay un botiquín, pero todavía tenemos chaleco. Creo que solamente queda eso. Sigue a Paki y Doris. Vamos a seguir los números, vayan a machucar a estos tipos, porque si no reiniciamos y ya no quiero hacer una cosa reiniciada. Y si está larga la verdad la misión. Ok. Están bajando más refuerzos. Dice
que nos vayamos por las vías del tren. Pues bueno, ya avanzaron, ya los subí, así que vámonos banda. Me dispararon en la nalga. Son 5 estrellas. Pero este sí es parte de la misión de que hay que batallar con esa cantidad de estrellas de policías. Ya de ahí creo que la persecución es de 5. Ok, sigamos corriendo. Michael was unlucky. It wasn't anybody's fault what happened to him. And the explosive did its job. The both of you, shut the fuck up. There's gotta be a way out of here, boys. Come on. Pues pobre Michael. Había otro botiquín, el cual no necesitamos por el momento porque tenemos todavía un poquito del chaleco. Entonces prácticamente no nos han herido, no nos han dado en la vida, solamente al chaleco. Así que era una buena opción si tuviéramos la vida baja, pero no la tenemos baja. O sea, sí la tenemos baja, pero en cuestión de que ya no tenemos completo el chaleco. Ok, súbete. Súbanse, bro, súbanse. Shit, Está llegando todo el bandón. Michael, damn it! I could have been nice to him for once in my fucking life. The kid only wanted to help. Loved you, Packy. Was happy you spoke to him. Didn't matter what you were saying. Yeah, well, now I gotta explain to his folks that their son is lying dead on the floor of a bank in Algonquin. Forgive them his cut. When your kid is living a life, you gotta expect someone to come through the door and break this sort of news. That does not make it any easier to hear. And we aren't safe yet. Eye on the road, Nico. We don't want you to have to break no bad news to our mom. Neither do I. Bueno, pues ya vieron el diálogo que se lamentan por el tema de que tienen que decirle a la familia, ¿no? De que hay un integrante de la banda que falleció en el tiroteo del robo al banco. Pero igual se ve que los irlandeses están bien crazy, están muy locochones. Así que se las sabrán solucionar y está totalmente cerrado el paso. Va a ser muy difícil perdernos con 3 estrellas, pero tampoco imposible. Ya 4 es cuando ya la cosa es muy complicada. Tenemos chance ya. Sigamos manejando como vamos. Hemos chocado y hemos evadido. Ya hicimos un gran recorrido y seguimos todavía batallando con desaparecernos. Miren, ya estamos saliendo del radar. Ay, no se volvió a aparecer el radar. Necesitaría, bueno, aquí estamos cerca de salirnos del radar, pero me voy a detectar. Tenemos que buscar una recta. Creo que esta es la recta precisa. Ahora nos dispara el helicóptero también. Helicóptero. Ya le está saliendo humo a la patrulla. Tenemos que evitar que nos choquen. Y nos están siguiendo bastante todavía. Pierde tu nivel de... pensé que solamente ya llegando al punto. Por ahí hubieran empezado, ¿no? Vamos a ver qué parte puedo perderlos porque me ha complicado y vamos a tener que cambiar de vehículo.
Muévete, perra. Vamos, perrita. Esa troca así nos movemos más rápido. Sí, si no hacíamos eso, la verdad que íbamos a... Bueno, en el radar no está tan imposible. Sin embargo, ya nos demoramos en perder. Vamos a ver si vamos en la contraria. Yo creo que en la contraria sí los ponen. Tendrían que dar la vuelta y alcanzarnos, al menos que aparezca otra policía por ahí en la zona. Pero vamos a tratar de ir más rápido posible. Drinking is always a lot of fun. Sometimes we all need to stop for a while. But you don't want to quit because you miss the buzz. Okay, aquí ya salimos de radar. Tobacco patch. Now try the Alco patch. It's the same refreshing feeling of your favorite drink, but delivered transdermally and discreetly. Pick up the Alco patch at your local pharmacy. Si la pongo en un nivel de dificultad 9. No pasé a la primera ni a la segunda, a la tercera. Y pasarlo a la tercera sí es porque se me hizo difícil. Todas las misiones en su mayoría las paso a la primera. Y con una dificultad de 6 a 8 a 2 intentos. Así que sí se me hace, o sea, está padre porque de alguna otra forma te ¿cómo se le puede decir? Se te hace desafiante la misión, o sea, no es tan fácil. Luego hay GTA, o sea, a veces los GTA sí a la segunda mayormente pasas todo y esta sí tiene un grado de complejidad alto y sí, la verdad, si cometes un pequeño error vuelves a reiniciar todo el procedimiento que hicimos. Mira, aquí ya estamos cerca. Yo buscando vehículo y podemos llegar corriendo. Thanks, Nico. You're a damn good man. I wasn't just driving you two. The money was in the car as well. Remember that. We won't forget it, Nico. Here's your cut. I tell Jerry you did good. He might give you a call or something. Pues bueno, chicos y chicas, valió totalmente la pena la misión a pesar de que fue de dificultad alta. Le doy un 9 de 10. Pero en fin, la concluimos, nos pagaron bien y estuvo divertido. Así que gracias, amigos, no olviden pasarse al canal y ver todos los siguientes episodios que vamos a tener y los anteriores para que no se pierdan ahora sí que la saga completa de GTA 4. Así que ya saben, amigos, no olviden suscribirse, darle like, también a la campanita para que no se pierdan las notificaciones de los siguientes capítulos. Así que nos vemos hasta la próxima. Yeah, I'm busy. Call me up.